El millonario durmió con una mujer que mendigaba en la calle. Al despertar no pudo creer lo que la mujer fue capaz de hacer. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En una fría y nublada mañana, Javier Domínguez caminaba de regreso a su lujoso penthouse después de su habitual entrenamiento matutino en uno de los gimnasios más exclusivos de la ciudad. Como dueño de una cadena de inmobiliarias que vendían casas y departamentos de lujo, su vida estaba llena de éxito y opulencia. Sin embargo, mientras avanzaba por las calles vacías, algo inesperado capturó su atención. A unos metros de distancia, vio a una joven acurrucada en una esquina. Estaba sola, con la ropa desgastada y el rostro oculto entre sus brazos. Aunque Javier había pasado infinidad de veces junto a personas en situación de calle sin detenerse, algo en ella lo hizo frenar. Los ojos de la joven, llenos de una tristeza abrumadora pero también de algo más, una especie de dignidad oculta, lo atravesaron de inmediato. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Javier, inclinándose hacia ella. No era su estilo, y esa sola pregunta lo sorprendió incluso a él mismo. Camila, como él descubriría que se llamaba, levantó la mirada, desconfiada al principio, pero respondió con voz suave y clara. «Tengo hambre y mucho frío», dijo mientras se envolvía con su chaqueta rota. Luego, con timidez, añadió, «¿Tienes una moneda o algo que puedas darme?». Javier, guiado por un impulso que nunca antes había sentido, en lugar de darle una moneda, señaló una tienda cercana. «Ven conmigo, te invito a algo de comer», dijo con naturalidad. Camila lo miró sorprendida, pero la urgencia de su situación hizo que se levantara lentamente y lo siguiera. Cuando llegaron a la tienda, Javier le compró un hot dog, y mientras ella comía en silencio, él se quitó su propia chaqueta y la cubrió con ella. La prenda era de lujo, algo que jamás se vería en las calles, pero en ese momento, eso no le importaba. Al verla más de cerca, Javier se dio cuenta de que no era como otras personas que había visto en la misma situación. Había algo en Camila que lo intrigaba, y esa curiosidad fue lo que lo llevó a preguntarle. ¿Dónde duermes? En ningún lado fijo, donde pueda, respondió Camila, con un aire de resignación en su voz. Javier sintió un impulso que lo sorprendió aún más. Sin pensarlo, le ofreció algo inusual para un hombre de su posición. «Puedo ofrecerte un lugar donde dormir esta noche. Tengo un cuarto de empleados en mi penthouse. Si quieres, puedes quedarte ahí hasta que encuentres un lugar mejor». Al principio, Camila desconfió. Era natural. No todos los días un hombre millonario te ofrece su casa, pero había algo en la mirada sincera de Javier que le transmitió confianza. Después de unos segundos de reflexión, decidió aceptar. Esa noche, después de que Camila se bañara y cenara, Javier se acercó al cuarto donde la había instalado. «Si necesitas algo, no dudes en pedírselo a doña Herminda, mi ama de llaves», le dijo, mientras la miraba. Pero justo en ese momento, algo cambió. Ambos se miraron fijamente, y el ambiente entre ellos se transformó en algo diferente, algo mucho más íntimo. Camila, ahora con el rostro limpio y su piel brillando tras la ducha, resplandecía de una manera que Javier no había notado antes. La atracción entre ellos era evidente, y antes de que pudieran detenerse a pensar en lo que hacían, se encontraron besándose apasionadamente. Esa noche la pasaron juntos, envueltos en una conexión inexplicable, una magia que ninguno de los dos pudo evitar. Pero a la mañana siguiente, cuando Javier despertó, sintiendo que la vida había cambiado para él, descubrió que Camila se había ido. La cama estaba vacía, y su abrigo, cuidadosamente doblado, estaba sobre la silla. Camila había desaparecido sin dejar rastro, dejando en su corazón un vacío inexplicable. Javier, aún aturdido, no podía entender cómo esa mujer, quien había entrado en su vida como un rayo inesperado, había logrado despertarle emociones que nunca antes había sentido. Ese día, Javier intentó concentrarse en su rutina habitual. Las reuniones de trabajo, las llamadas telefónicas, las decisiones importantes para su empresa, todo lo que normalmente llenaba su día y lo mantenía enfocado ahora se sentía vacío, trivial. Camila ocupaba su mente,
su ausencia era un eco constante que no podía ignorar. Esa chica humilde, con su mirada profunda, había removido algo en el que ni siquiera sabía que existía. ¿Dónde está?, pensaba mientras caminaba hacia la misma esquina donde la había encontrado por primera vez. Javier regresaba a ese lugar una y otra vez, con la esperanza de verla allí, acurrucada como la primera vez. Sin embargo, la esquina estaba vacía, y cada día que pasaba sin encontrarla, su frustración crecía. ¿Por qué te fuiste?, murmuraba para sí mismo, mirando hacia el lugar donde habían compartido aquella conexión tan intensa. Los días pasaban y Javier no podía quitarse de la cabeza el rostro de Camila, su mirada tímida pero decidida, y aquella noche en la que sus mundos, tan diferentes, se habían entrelazado de manera mágica. La desesperación por encontrarla se mezclaba con una creciente necesidad de saber más sobre ella, de entender quién era realmente y qué la había llevado a las calles. No era solo atracción lo que sentía, era una curiosidad profunda, una mezcla de admiración y ternura que lo desconcertaba. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti?, se preguntaba mientras miraba su propio reflejo en el vidrio de su oficina, con el horizonte de la ciudad a sus pies. Se daba cuenta de que Camila había despertado algo dentro de él que había estado dormido durante años. La frialdad y la distancia que siempre había mantenido con el mundo exterior ahora parecían no tener sentido. Ella había derribado esas barreras sin siquiera intentarlo. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Javier siempre había sido un hombre calculador, meticuloso y reservado. Nunca permitía que las personas se acercaran demasiado, temiendo que solo estuvieran interesadas en su dinero o en el prestigio de su nombre. Pero Camila no era como los demás. No lo conocía, no sabía nada de su fortuna o de su éxito, y, sin embargo, él se había sentido más conectado con ella en una sola noche que con cualquier otra persona en toda su vida. Algunas noches, Javier se encontraba imaginando cómo habría sido la vida de Camila antes de aquel encuentro. ¿Qué la llevó a las calles? ¿Qué cargas carga sobre sus hombros? Cada pensamiento lo envolvía más en la necesidad de encontrarla, no solo por el deseo de estar con ella, sino también porque sentía una obligación de ayudarla, de ofrecerle una vida mejor. No podía soportar la idea de que alguien como ella estuviera en las calles, expuesta al frío y al peligro. La búsqueda de Camila se convirtió en una misión personal. Preguntó a varias personas en la zona donde la había encontrado, pero nadie parecía saber nada de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo el recuerdo de aquella noche compartida. La sensación de pérdida se profundizaba con cada día que pasaba sin noticias de ella. Herminda llamó una mañana a su ama de llaves mientras desayunaba en silencio. ¿Recuerdas a la joven que estuvo aquí? Claro que sí, señor Domínguez, respondió la mujer con un tono comprensivo. No he dejado de pensar en ella desde entonces. Parecía una buena chica, pero tan vulnerable. Lo era, murmuró Javier, sus pensamientos vagando nuevamente hacia Camila. Si vuelves a saber algo de ella, si vuelve, avísame de inmediato. Herminda sintió con una ligera sonrisa, notando la preocupación en los ojos de su jefe. Javier no era un hombre que mostrara fácilmente sus emociones, pero esta vez, algo en él había cambiado. Algo que ni siquiera él podía comprender del todo. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la vida continuaba para Javier, la ausencia de Camila seguía presente. Cada rincón de su penthouse se le recordaba a ella, y la búsqueda incesante lo empujaba cada vez más hacia un deseo incontrolable de encontrarla. La chica humilde, que había llegado a su vida de manera tan inesperada, había dejado una huella imborrable en su corazón, y Javier estaba decidido a no rendirse hasta volver a verla. Después de semanas de búsqueda incesante, Javier finalmente había aceptado que quizás nunca volvería a ver a Camila. La vida seguía su curso, aunque para él, todo parecía tener un velo de irrealidad, como si algo importante estuviera faltando. Cada esquina de la ciudad le recordaba a ella, y aunque trataba de concentrarse en sus negocios y en sus proyectos inmobiliarios, su mente siempre volvía a esa noche. Esa noche en la que había sentido una conexión que jamás imaginó experimentar. Una mañana,
mientras revisaba su correo electrónico y exploraba las noticias de negocios en su tableta, algo llamó su atención. Un titular sobresalía entre los demás: las familias Pereira y Mesías se preparan para una fusión multimillonaria a través del matrimonio. Curioso, Javier hizo clic en el artículo y comenzó a leer. La noticia hablaba de cómo dos de las familias más poderosas del país planeaban unir sus imperios mediante el matrimonio de sus herederos. El matrimonio entre Fernanda Pereira, la hija mayor de los Pereira, y Mariano Mesías, hijo del patriarca de los Mesías, sería el evento del año. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de Javier fue la fotografía que acompañaba la noticia. Su mirada quedó fija en la imagen de los futuros esposos, especialmente en la figura de Fernanda Pereira. Algo en ella le resultaba profundamente familiar. La estudió con detenimiento: su porte elegante, el vestido de diseñador, las joyas brillantes y el maquillaje impecable, pero no fue hasta que miró sus ojos que la conexión se encendió en su mente como un relámpago. Era Camila. La misma joven que había acogido en su casa, la misma que había desaparecido al amanecer. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo aquella mujer, que él había encontrado viviendo en la calle, ahora aparecía en las portadas de los periódicos como la hija de una de las familias más poderosas de la ciudad? Las preguntas comenzaron a asaltarlo. ¿Quién era realmente Camila? ¿Por qué había estado en las calles? ¿Había sido todo una mentira? Aún aturdido por la revelación, Javier intentó procesar lo que estaba sucediendo cuando su teléfono sonó. Era el portero del edificio. «Señor Domínguez», dijo el hombre al otro lado de la línea, «hay una mujer aquí abajo que quiere hablar con usted». Javier, aún perdido en sus pensamientos, respondió de forma automática. «¿Quién es?». Hubo una breve pausa, como si el portero estuviera decidiendo cómo formular su respuesta. «Dice que se llama Camila», respondió el portero. «¿Usted sabe quién es?». Las palabras resonaron en la cabeza de Javier como un trueno. Camila. La mujer que había buscado desesperadamente durante 2 meses ahora estaba esperando abajo. Por un momento, no supo qué hacer. Su mente aún estaba procesando el hecho de que aquella chica sin hogar era, de alguna manera, parte de la poderosa familia Pereira. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. «Dile que suba», dijo con un tono controlado, aunque su interior estaba lleno de preguntas y emociones encontradas. Javier se levantó de su escritorio y caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Unos minutos después, el sonido del timbre lo sobresaltó. Se tomó un segundo para respirar profundamente antes de abrir la puerta. Cuando lo hizo, allí estaba ella. Camila, o mejor dicho, Fernanda Pereira. Vestida de manera impecable, con un vestido elegante y un porte que nada tenía que ver con la imagen que Javier recordaba de aquella noche. La mujer que ahora tenía frente a él no parecía tener nada en común con la joven vulnerable que había conocido en las calles. Pero lo más impactante no era su apariencia, sino los ojos con los que lo miraba. Eran los mismos ojos, aquellos que lo habían cautivado desde el primer momento. «Hola, Javier», dijo Camila, o Fernanda, con una voz tranquila pero cargada de emociones. Javier no pudo evitar sentirse desorientado. Las emociones se mezclaban en su interior: sorpresa, alivio, confusión y sí, un poco de desconfianza. «¿Quién eres realmente?», preguntó Javier, su voz llena de curiosidad y algo de dolor. Fernanda bajó la mirada por un segundo, como si buscara las palabras adecuadas. Luego, levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Mi nombre es Fernanda Pereira», dijo con sinceridad. «Pertenecí siempre a una de las familias más poderosas de la ciudad. El día que nos conocimos, estaba viviendo en las calles como parte de un experimento personal, tratando de entender una vida diferente a la que he llevado toda mi vida». Javier quedó en silencio por un momento. La revelación era impactante, pero algo en su voz le decía que había más en la historia. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente. Ella dio un paso adelante, acercándose a él, y en sus ojos pudo ver la urgencia de quien busca ser comprendido.
Porque no quería que me vieras como lo que soy en los titulares. No soy mi familia, Javier. Lo que viví contigo fue real. Yo solo quería escapar de todo ese mundo por un tiempo, respondió Fernanda con una mezcla de tristeza y determinación en su voz. Quería entender una realidad completamente diferente a la que siempre he conocido. He intentado mostrarle a mi familia la importancia de ayudar a los menos afortunados, pero siempre me han ignorado. Javier no pudo evitar sentirse conmovido por sus palabras, pero aún así, las dudas persistían. ¿Y qué hay de tu compromiso?, preguntó Javier, sintiendo un nudo en el estómago al recordar la noticia que había leído. Fernanda respiró hondo, con una expresión de dolor en su rostro. El matrimonio con Mariano fue arreglado por nuestros padres. Es puramente financiero. La familia Pereira necesita apoyo económico y conexiones, y casarme con Mariano es la manera más fácil de asegurar eso. Acepté porque era la única forma de tener acceso a mi propio dinero para poder ayudar a los más necesitados, confesó, con una lágrima que amenazaba con caer. Javier quedó en shock. Todo lo que había pasado entre ellos ahora adquiría una nueva dimensión, una mucho más complicada. Pero antes de que pudiera procesarlo por completo, Fernanda dio un paso más hacia él y lo miró a los ojos con sinceridad. Lo que no esperaba era encontrarte a ti, Javier. Esa noche fue especial para mí, y cuando me fui al amanecer, fue porque tenía miedo de que descubrieras quién era en realidad y que todo lo que habíamos vivido perdiera su significado. Pero ahora sé que no debí irme así. Fernanda hizo una pausa y su voz se suavizó, llena de vulnerabilidad. Javier, no he dejado de pensar en ti en estos 2 meses. Y hay algo más que debes saber. Javier sintió que el aire en la habitación se hacía más denso. Algo en el tono de Fernanda lo hizo prepararse para una revelación mayor. Estoy embarazada, confesó Fernanda, apenas logrando controlar las emociones en su voz. Y sé que el bebé es tuyo, mi médica dijo que estoy completando las 8 semanas de embarazo. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Embarazada. Javier, quien hasta ese momento había mantenido una fachada de control, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, y aunque su mente intentaba procesar la complejidad de la situación, el embarazo, el compromiso con Mariano, la verdad oculta de Fernanda, algo dentro de él se llenó de alegría. Una mezcla de felicidad y miedo lo invadió. ¿Estás segura?, preguntó en un susurro, acercándose a ella con los ojos llenos de emoción. Fernanda asintió, con una pequeña sonrisa asomándose en sus labios. Sí, Javier. Estoy segura. A pesar de la confusión, a pesar del caos, Javier sintió un destello de felicidad en su corazón. Extendió la mano, acariciando suavemente el rostro de Fernanda. Esto cambia todo, murmuró, aún procesando las emociones, pero una cosa era clara, no iba a dejar que Fernanda se casara con otro hombre. Después de la impactante revelación de que Fernanda está embarazada, Javier, quien aún no ha superado la sorpresa inicial, toma la mano de Fernanda y la mira fijamente a los ojos. Desde esa noche, no he dejado de pensar en ti, Fernanda. La voz de Javier es suave, pero firme. No tienes idea de lo feliz que me hace esta noticia. Quiero estar contigo, quiero formar una familia contigo y ser un buen padre para nuestro hijo. Fernanda, con lágrimas en los ojos, sonríe y asiente. Yo también he pensado en ti cada día, Javier. Este bebé nos ha unido aún más, y quiero lo mismo. Quiero estar contigo y criar a nuestro hijo juntos. El momento es emotivo, y ambos sienten que el vínculo entre ellos es más fuerte que nunca. Sin embargo, la realidad golpea con fuerza, y saben que la situación no es sencilla. Javier, siempre pragmático, toma un respiro y le dice: sé que esto será complicado, pero creo que lo mejor es que hables con tu familia. Debes cancelar el compromiso con Mariano Mesías, pero debemos hacerlo bien. Si estoy a tu lado, podemos enfrentar esto juntos. Fernanda asiente, consciente de que su familia no aceptará fácilmente la ruptura del compromiso con los Mesías, una familia de gran poder. Lo sé, Javier. Mi padre no va a tomarlo bien, pero no puedo seguir con esta mentira.
No puedo casarme con alguien que no amo. Javier, siempre directo, le propone un plan que beneficiaría a ambos. Escucha, soy un empresario respetado, al igual que Mariano. Si te casas conmigo, no solo estaremos juntos, sino que puedo ayudarte con los problemas financieros de tu familia. Fernanda mira a Javier con sorpresa, pero también con admiración. Ella sabe que él tiene razón. Al casarse con él, no solo anularía su compromiso con Mariano, sino que también ayudaría a su familia a superar la crisis económica. Con determinación, Fernanda regresa a la lujosa mansión de los Pereira para hablar con su padre, Israel. Sabe que enfrentará una tormenta, pero está decidida. Al entrar en la oficina de su padre, se encuentra con él revisando documentos financieros. La tensión en el ambiente es palpable. Papá, necesitamos hablar, dice Fernanda con firmeza. Israel, sin apartar la vista de los papeles, responde con un tono impaciente. Si es sobre los planes de la boda, ya todo está bajo control. Los Mesías están encantados con la unión. Fernanda respira hondo y dice: no me voy a casar con Mariano. El silencio que sigue es ensordecedor. Israel finalmente levanta la vista, incrédulo. ¿Qué dijiste? Su tono es frío, pero su ira apenas contenida. No puedo casarme con alguien a quien no amo. Quiero cancelar el compromiso. Israel, ahora furioso, se levanta de su silla. Eso no es posible. Todo está arreglado. Cancelar este matrimonio sería un desastre para nuestra familia. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo?, grita Israel, visiblemente alterado. Fernanda sintió que la situación se salía de control, así que decidió hacer lo único que pensaba que podría cambiar la situación. Corrió a hablar con su madre. Encontró a su madre en la cocina, preparando café. La mujer, que siempre había sido más comprensiva y cercana a Fernanda, notó de inmediato que algo estaba mal. Mamá, tengo que decirte algo importante. Estoy embarazada de otro hombre. Las palabras salieron con rapidez, dejando a su madre sin aliento. La taza de café que sostenía tembló en sus manos, pero, sorprendentemente, una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Embarazada, dijo su madre, con la voz temblorosa pero llena de emoción. Voy a ser abuela, aunque el miedo comenzó a invadir su corazón al pensar en cómo enfrentarían a Israel, una alegría genuina se reflejó en sus ojos. Pero sabía que esta situación no sería fácil. Mamá, necesito tu ayuda para contarle a papá. Fernanda la miró con súplica, y su madre, aunque preocupada, asintió. Juntas, decidieron enfrentar la tormenta. Al regresar a la oficina donde Israel aún estaba enfurecido, su madre tomó la palabra. Israel, tienes que escucharla. Hay algo más que necesitas saber. Su voz era suave pero firme, el tipo de tono que había calmado a Israel durante décadas. La noticia cayó como una bomba. Fernanda está embarazada, y no es de Mariano, dijo, sin rodeos. Israel se quedó inmóvil. La furia que había sentido momentos antes fue reemplazada por un silencio mortal. El hombre que siempre había controlado cada aspecto de su vida y de su familia estaba ahora fuera de control. Sin embargo, algo dentro de él cambió. Recordó el amor que había sentido por la madre de Fernanda cuando eran jóvenes, cuando él mismo había desafiado las expectativas de su propia familia para estar con ella. ¿Estás enamorada?, preguntó, finalmente, su tono más suave, casi resignado. Fernanda asintió, con lágrimas en los ojos. Israel, con el corazón pesado, se sentó en su silla. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de lado los negocios y pensó en su hija no como una pieza más de su imperio, sino como la joven que, a sus 26 años, estaba luchando por su propio destino. Si estás enamorada de verdad, Israel suspiró profundamente. No puedo detenerte. Pero esto no será fácil. La cancelación del matrimonio con los Mesías será vista como una traición, y no sabemos cómo reaccionarán. Fernanda, aliviada, se acercó a su padre y le dijo: Papá, Javier Domínguez es el hombre del que estoy enamorada. Él también es un empresario poderoso.
Si lo aceptamos, Él puede ayudarnos a salvar nuestra familia y las inversiones, de la misma forma que lo haría Mariano. Ezreal reflexionó. Conocía a Javier, sabía de su reputación y del respeto que había ganado en el mundo empresarial. No era lo que había planeado, pero si Fernanda estaba enamorada, tal vez esto podría funcionar. Tras una larga deliberación, decidieron cancelar la unión con los Mesías y aceptar a Javier como el futuro esposo de Fernanda. Pero la decisión no fue tomada a la ligera. Sabían que los Mesías no lo tomarían bien. Alberto Mesías, el patriarca de la familia, era conocido por su carácter rencoroso. La cancelación del matrimonio se vería como una traición y podría causar tensiones entre ambas familias, algo que los Pereira tendrían que enfrentar en el futuro. Esto no termina aquí, murmuró Israel, mirando a Fernanda y su madre. Pero lo que más importa es que estés feliz. Por otro lado estaba Humberto Mesías, que no era un hombre acostumbrado a perder. Desde su juventud, había escalado posiciones en el mundo empresarial, manipulando acuerdos y alianzas para obtener lo que quería. Para él, el matrimonio de su hijo Mariano con Fernanda Pereira no era más que otra jugada maestra, una fusión entre dos de las familias más poderosas de la ciudad. Con esa unión, su plan era infiltrarse en el imperio de los Pereira, ganar acceso a sus activos y poco a poco apoderarse de todo. Pero la noticia de la cancelación del compromiso entre Fernanda y Mariano cayó sobre él como un balde de agua fría. Al enterarse de lo sucedido, Humberto estalló de furia. Su rostro enrojeció mientras se levantaba de su escritorio, empujando con violencia los documentos que había estado revisando. ¿Cómo se atreven a cancelar este matrimonio?, gritó, mientras su asistente lo miraba con miedo. Pero lo que más le enfurecía no era solo la cancelación, sino la razón detrás de ella. Había escuchado rumores de que Fernanda Pereira estaba embarazada de otro hombre, y peor aún, se decía que ese hombre no era otro que Javier Domínguez, un empresario rival. Humberto no podía permitir que su imperio fuera humillado de esa manera. Decidido a descubrir la verdad, no tardó en contratar a un equipo de detectives privados. En cuestión de días, los informes confirmaron sus peores temores. Fernanda estaba embarazada de 3 meses y planeaba casarse con Javier. La furia de Humberto no conocía límites. Para él, la solución era clara: destruir a la familia Pereira antes de que ellos pudieran humillarlo públicamente. Ideó un plan sucio, como era su costumbre. Convocó a su equipo de relaciones públicas y redactores sensacionalistas para lanzar una campaña en los medios, insinuando que Fernanda era una mujer sin juicio, comprometida con su hijo mientras esperaba un bebé de otro hombre. La campaña estaba diseñada para destruir no solo la reputación de Fernanda, sino también la de la familia Pereira y, por supuesto, la de Javier. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Mariano Mesías, el hijo de Humberto, se enteraba de los planes de su padre. Mariano era muy diferente de Humberto. A sus 28 años, siempre había sentido una distancia emocional con el mundo empresarial. No compartía la ambición despiadada de su padre, ni mucho menos el deseo de controlar a otros. Sus verdaderos sueños estaban lejos de los negocios. Quería viajar, vivir libremente y alejarse del apellido Mesías. Nunca había deseado casarse con Fernanda, ni había sentido ninguna conexión con ella. Para Mariano, el matrimonio arreglado había sido solo una imposición más de su padre, otra de las muchas que había soportado a lo largo de su vida. Pero ahora, ver a su padre dispuesto a destruir la vida de Fernanda y a manchar el nombre de los Pereira por un capricho de poder, fue la gota que colmó el vaso. Mariano, siempre callado y sumiso, decidió actuar por primera vez por cuenta propia. Esa misma tarde, Mariano llegó al penthouse de Javier sin previo aviso. Al abrirle la puerta, Javier lo miró con desconfianza. Para él, Mariano era parte del problema, un hombre que había aceptado el compromiso con Fernanda sin oponer resistencia. Fernanda, al verlo, se mostró sorprendida. «¿Qué haces aquí, Mariano?», preguntó, con voz contenida. Mariano, con una expresión seria pero al mismo tiempo llena de sinceridad, levantó la mano en señal de paz. «No vengo a causar problemas», comenzó a decir.
Vengo a advertirles. Javier lo miró con cautela, mientras Fernanda entrecerraba los ojos, intentando comprender las intenciones de Mariano. Mi padre. Humberto, dijo, vacilante. Está planeando algo horrible. Quiere destruirlos a ustedes dos. Fernanda frunció el ceño. ¿Qué dices?, preguntó, con un tono de incredulidad. Contrató a un equipo de relaciones públicas para lanzar una campaña mediática en contra de ti, Fernanda. Quiere exponer tu embarazo y presentar todo como un escándalo para arruinarte a ti y a tu familia, confesó Mariano, con voz cansada. Fernanda se quedó sin palabras, mientras Javier se levantaba de su asiento, furioso. Ese hombre está loco, exclamó, con el puño apretado. Mariano, sin embargo, levantó la mano nuevamente, tratando de calmar la situación. Sé que esto es una locura. No estoy de acuerdo con mi padre. Nunca lo estuve, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Fernanda, yo nunca quise casarme contigo. Lo acepté solo porque es lo que se esperaba de mí, pero no quiero ser parte de esto. El silencio en la sala era profundo. Fernanda, aún en shock, finalmente habló. Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó, con voz temblorosa. Porque mereces ser feliz, respondió Mariano. Y si eso significa que estés con Javier y no conmigo, entonces lo acepto. Solo quería advertirles de lo que mi padre planea hacer para que puedan detenerlo antes de que sea demasiado tarde. El gesto de Mariano dejó a Fernanda y Javier sorprendidos. La sinceridad en sus palabras y su deseo de poner fin a la manipulación de su padre no pasaron desapercibidos. Mariano, finalmente, había encontrado su propia voz y estaba dispuesto a ayudar a Fernanda y Javier a enfrentar lo que se avecinaba. Juntos, sabían que ahora debían prepararse para lo que estaba por venir. Fernanda y Javier, conscientes de la gravedad de la amenaza, decidieron acudir a Israel, el padre de Fernanda. Sabían que era su única opción para neutralizar el ataque inminente de Humberto. Esa misma tarde, llegaron a la imponente mansión de los Pereira. Al entrar, Fernanda y Javier fueron recibidos por Israel, quien los esperaba en su elegante despacho, rodeado de los éxitos de la familia enmarcados en las paredes. El ambiente era tenso, pero Israel, sereno y calculador, mantenía una postura inquebrantable. Papá, Humberto Mesías está planeando una campaña mediática para destruirnos, dijo Fernanda, sin rodeos, intentando contener su nerviosismo. Quiere exponer mi embarazo y nuestro compromiso como si fuera un escándalo, agregó Javier, con el ceño fruncido, claramente preocupado por la situación. Esrio los escuchó con atención, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando ambos terminaron de hablar, esbozó una ligera sonrisa, una que tanto Fernanda como Javier no esperaban ver. El empresario, con años de experiencia y enfrentando desafíos similares en el pasado, no parecía estar alarmado en lo más mínimo. Tranquilos, les dijo, levantando una mano para apaciguar sus preocupaciones. Nada de eso va a suceder. Fernanda y Javier intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Fernanda, incapaz de comprender la calma de su padre ante tal amenaza. Israel, con una tranquilidad inusual, tomó su teléfono y marcó un número. Mientras la llamada sonaba, su mirada se posó en Javier. Hace años, Humberto cometió un error del que yo tengo conocimiento. Un error que jamás ha salido a la luz. La llamada se conectó y, del otro lado, Humberto respondió. La conversación fue breve, pero contundente. Humberto, si te atreves a divulgar esos rumores sobre mi familia, no te arrepientas cuando yo haga públicos tus secretos más oscuros. Sabes bien de lo que hablo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Humberto recordaba bien el error del que Israel hablaba. Años atrás, durante su juventud, Humberto había tenido una relación secreta con una empleada doméstica de su familia, lo que resultó en el nacimiento de una hija ilegítima. Ese hecho había sido cuidadosamente ocultado durante años, con sobornos regulares para mantener el silencio de la madre. Ni su esposa ni sus hijos sabían la verdad, pero Israel siempre había estado al tanto de todo.
Humberto, quien al principio había estado dispuesto a llevar adelante su plan de destrucción, se quedó en silencio por unos momentos, inmerso en la amenaza que ahora pendía sobre él. Sabía que Israel no estaba bromeando. Publicar el escándalo sobre Fernanda no solo destruiría a los Pereira, sino también su propio legado. Con voz tensa y contenida, Humberto finalmente gritó a su equipo: «Cancelen todo. No publiquen nada». La llamada terminó, y Israel colgó el teléfono con una sonrisa satisfecha. Fernanda y Javier, al ver la calma y determinación con la que Israel había manejado la situación, sintieron un profundo alivio. «Ahora pueden casarse en paz», dijo Israel, con una leve sonrisa en sus labios. Un mes después, Fernanda y Javier celebraron una boda íntima. La ceremonia fue discreta, alejada de los lujos a los que estaban acostumbrados tanto los Pereira como los Domínguez. El pequeño grupo de amigos y familiares cercanos fue testigo de un amor que había comenzado en las calles, marcado por una conexión inesperada y desafíos abrumadores. Meses más tarde, el nacimiento de su hijo trajo una nueva alegría a sus vidas. Fernanda y Javier, quienes alguna vez enfrentaron la incertidumbre de su relación, ahora florecían como familia, llenos de esperanza y amor. Tal como había prometido, Javier se involucró en los negocios familiares de los Pereira. Utilizando su experiencia en el sector inmobiliario y sus conexiones en el mundo empresarial, ayudó a revitalizar las inversiones de la familia. Lo que comenzó como una relación personal también se transformó en una alianza profesional sólida. Con el tiempo, juntos lograron crear uno de los imperios empresariales más poderosos del país. La historia de Fernanda y Javier se convirtió en un testimonio de cómo el amor verdadero, nacido de un encuentro inesperado, puede superar los obstáculos más grandes. Un legado de amor, éxito y lealtad fue lo que ambos dejaron para las generaciones futuras. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias de corazón, hasta luego.